Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Iván? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a la audiencia. Un programa cargado de novedades. Vamos a tener nuevamente hoy con un invitado especial también relacionado a hechos que hacen a la historia de nuestro país, porque siempre estamos diciendo hechos que hacen a la historia de nuestro país y que mucho tiene que contar nuestro país. Y a propósito de la historia de nuestro país, Sí. vamos a hablar parte de la historia de la mafia. Hoy arrojó un paso más, un capítulo más en esa historia negra que tiene Amambay, pero en este caso podríamos hablar de un salto positivo. Se interrumpe esta historia medio peliculesca que se tornaba últimamente. Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, un narco brasileño, el último gran capo que tenía nuestra frontera, la frontera de Paraguay con el Brasil, los 120 kilómetros que comprenden Pedro Juan Caballero y Capitán Vado, y otros 100 kilómetros Capitán Vado hasta Ipejú, esa frontera seca, esa línea internacional. Minotauro cayó hoy en Brasil en un complejo de lujo, Osvaldo. Él es, para que la gente tenga una idea, el que, por ejemplo, mandó a matar a Laura Casuso, el que mandó a matar a Chico Jiménez, el que cometió los últimos ataques contra el clan Pavão, que prácticamente quedó exterminado, Osvaldo. ¿Se puede decir que Minotauro pasó a ocupar el lugar que dejó Rafat Toumani tras el asesinato? Vamos a explicar esa parte entonces para que se entienda cronológicamente. 15 de junio fue, 15 de junio. del año 2016. Jorge Rafat Toumani, el último gran capo que tuvo la frontera, el que intentaba ser algo así como el padrino Fat Yamil, porque vos me decías que Fat Yamil, vos viviste esa época. Sí, Él era todopoderoso. Bueno, Jorge Rafat intentaba hacer lo mismo. Él fue asesinado en este atentado. Él manejaba su camioneta Toyota, su camioneta Hammer negra, blindada. Se posiciona una Toyota Fortuner gris. Él no respeta el semáforo en rojo, avanza y desde la Fortuner abren fuego contra él con un fusil antiaéreo calibre .50. Sus guardaespaldas en 4 camionetas quedaron completamente neutralizados por la lluvia de balas. Todos estos son sicarios de Jorge Rafat, guardaespaldas, que nada pudieron hacer para evitar la muerte de su jefe. A partir de ahí, la frontera quedó sin un patrón. Una suerte de anarquía hubo en ese momento. Ahí, porque él era el que mandaba. Managuazúa, O Mandaguazú, él era Piraguazú. Es decir, la diferencia con Fat Yamil está que Fat Yamil mantuvo muchísimo tiempo Muchos ese años, mandato. claro. Pero No, tuvo pero mucha Fat fuerza. Yamil, el poder de Fat Yamil llegaba a instancias que Jorge Rafat todavía no podía. Pero llegó a ser el policía de la zona. Él llegó a ser, Jorge Rafat hizo lo que quiso también en Pedro Juan. Bueno, pero ¿qué te pasó? decía, no fue como Fat Yamil, de que No. tenían que pedir permiso para robar, por ejemplo. Pero me parece que este atentado que estaba haciendo alusión dejó un vacío en Pedro Juan Caballero y ahí empieza todo este despelote que estamos viviendo. Resulta que este atentado fue planificado y ordenado por una parte, Jarvis Jiménez Pavão, que estaba preso cuando eso todavía en Tacumbú, y Elton Leonel Rumich da Silva, alias Galán. Sí. Un narco pendejo, 31 años, cuando eso, prometedor, emergente, había ocupado la frontera en carácter de intermediario entre el PCC y el Comando Vermelho, un tipo que aspiraba a llegar alto Y muy audaz. y muy audaz. Sobre todo porque era joven. Siendo muy joven, él ya era un gran patrón. Vos sabés que él se llegó a desafiar con Rafat antes de A ese muerte, atentado. claro. De hecho, este atentado fue respuesta a uno primero que ocurrió el 7 de marzo del año 2016, cuando le entraron con un camión blindado a Rafat, pero sus guardias repelieron aquella acción, hasta que 4 meses después finalmente cayó muerto. Bueno, con Rafat fuera del camino, Jarvis y Galán a su vez también emprendieron una nueva puja. Dejaron de ser aliados. Ellos se juntaron solo para matarle a Rafat. Le sacaron del camino, entonces ellos dos empezaron su propia guerra. ¿Y qué pasó? Galán corría con ventaja, porque Jarvis estaba preso. Con Jarvis dentro de la cárcel, Galán lo que hizo fue neutralizar todos los tentáculos de Pavão. Empezó a matar a su secretario particular. Se asociaron para el atentado, pero después se Se dividieron. asociaron para el atentado, después cada uno por su parte. Y después ya fue una traición. Galán le empezó a atacar a Pavão. Quería tomar posesión. Quería tomar Y posesión Pavón Galán. tenía más posibilidades de tener Y posesión. Pavão, lo que pasa es que Pavão tenía todos sus tentáculos. La estructura ya estaba. La estructura de Pavão era impresionante. Entonces Galán empezó a atacar. Empezó a matar a cada uno de los tentáculos de Jarvis Jiménez Pavão. Finalmente Jarvis termina extraditado al Brasil.
28 de diciembre del año 2017. Acá vemos algunos de los últimos ataques. Bueno, y te cuento, Jarvis va al Brasil extraditado. Sí. Y ahí queda Galán absolutamente solo. Sí. Porque antes ya le habían matado a media docena de integrantes del primer anillo de Pavão. Sí. Pero ¿qué pasa con Galán? Tenía todo para gobernar la frontera, cae preso. En Brasil, 18 de febrero del año pasado. Va a ser un año ahora. Estúpidamente. ¿Estúpidamente o le mandaron? No, se estaba haciendo un tatuaje acá en la pierna, en un local en Río de Janeiro. ¿Quién le mandó a echar? Eso quería hacer. Laura Casuso. Ah, bueno, pero no fue entonces estúpidamente. Y no, pero se regaló el tipo. ¿Cómo es el patrón de la frontera tener un ejército de sicarios y vas a andar solo en una tienda de tatuajes? Laura Casuso, que manejaba el movimiento de Jarvis Claro, Pavão, el movimiento legal, era su eso, apoderada. En Casuso, cuando eso era la única sobreviviente de peso del grupo de Jarvis. Entonces cae detenido también Galán en Brasil, hace un año. Sí. Y ahí, bueno, decíamos todo, bueno, ¿y ahora quién viene? Más a la patrón Coanga. Y ahí emerge la figura de este Minotauro. ¿Quién es Minotauro? Nadie le conocía demasiado. No. Minotauro era un secretario de Jorge Rafat. Cuando murió Rafat, él se mandó mudar de la frontera. Rafat era su protector, él es un soldado del PCC, que también ganó mucha notoriedad en Brasil. Fue preso, luego se escapó de la cárcel y se refugió en la frontera. Y fue acogido por Jorge Rafat. Entonces, él manejaba por la estructura ociosa que dejó Rafat. Sabía todo, y cuándo las cuaras. Y con su jefe muerto, con Jarvis extraditado y con Galán también preso, dijo él, esta es mi oportunidad. Yo puedo reactivar los negocios de mi jefe. De hecho, él se quedó con una de las amantes de Jorge Rafat. Por ahí ya viene la... Le gustaba ese movimiento. Ella luego ahí también. Entonces, ¿qué hizo Minotauro? Dijo, yo puedo gobernar, yo puedo ser el patrón, tengo la oportunidad. Pero ¿quiénes me pueden complicar? Los que quedan vivos del grupo de Jarvis. Ellos sí me pueden complicar. Que tenían toda la estructura. Claro, porque él sabía que tenía su estructura. Pero él sabía que la estructura de Jarvis también seguía vigente, por más que ya debilitada, pero seguía vigente. Le hace armas, le hace logística, movimiento contable. Bueno. Plata. Y el tráfico. Dinero, bienes, activos, capital, que puede mover. Y ahí empiezan a matarle a los gerentes de Jarvis. Así mismo, él entendió que podría hacer resurgir la estructura de Jarvis si es que no mataba a los responsables. La primera. Laura Casuso. La más importante probablemente. Y sí, porque Laura Marcela Casuso, argentina, de 54 años de edad, era más que la abogada, era la vocera de Jarvis. Acá estamos viendo el atentado. 12 de noviembre del año pasado. Ahí decíamos, bueno, acá terminó, ya murió Laura Casuso, ¿quién más le puede ayudar a Jarvis? Jarvis en Brasil, Galán también en Brasil, Casuso era la única que quedaba. No. Ya mató a la abogada y fue por los familiares directos de Pavão. El siguiente fue un mitaí, 24 años, Pedro Ximénez da Luz, alias Pedriño. Sobrino, ¿verdad? Sobrino de Jarvis. El 4 de diciembre en Pedro Juan Caballero. Ahí mismo, 12 de noviembre el asesinato de Laura Casuso, obra ya de Minotauro. El 4 de diciembre, atentado contra Pedro Ximénez da Luz, alias Pedriño, sobrino de Jarvis Ximénez Pavão. Un sobrino muy querido, dicen que es. ¿Qué pasa? Pedriño sobrevive al atentado, gracias al blindaje de su camioneta. Ahí está, Ford F-150 Raptor, blindada. Aquel chico alto de camisa azul Ese que salió de la camioneta. Que salió de la camioneta. Sí, el video que se hizo Ese mismo era Pedriño. Entonces Pedriño se refugia en Ponta Porã. ¿Con quién? Con su tío Francisco Chico Ximénez, político de Ponta Porã, tío también de Jarvis, y con su primo Jonathan Jiménez Grance, alias Cabeza. Se refugia con ellos en Ponta Porã. ¿Y qué pasa? El clan Pavão prepara el contraataque contra Minotauro. El 7 de diciembre, Chico Ximénez y Jonathan Cabeza preparan la venganza contra el grupo de Minotauro. ¡Tas! Les cae la Policía Federal y captura a toditos. ¿En Ponta Porã le cayó? En Ponta Porã. Ellos se estaban juntando con 12 sicarios, iban a cruzar a Pedro Juan y atacar a Minotauro. Y ahí cae también Jonathan Jiménez. Ahí cae también, cae Chico Ximénez y cae Jonathan Jiménez. Por una cuestión de semántica nomás.
varía la forma de escribir los apellidos. Jarvis es Jiménez con CH. Su tío también Jiménez con CH. Jonathan y Pedriño, por ejemplo, son Jiménez con G. La cuestión de... Jonathan y Pedriño son hermanos. No, ellos son primos entre sí. Y a su vez sobrinos de Jarvis y de Chico Jiménez. Bueno, ahí la Policía Federal desbarató otra vez el clan Pavão. Fueron presos Chico, Cabeza y los 12 sicarios. ¿Qué pasó después? Le dan medidas alternativas a la prisión a Chico Jiménez, pero con un grillete electrónico. Salió de la prisión y fue a su casa. Esa misma noche, el 17 de enero, le caen nuevamente los matones de Minotauro y matan a Chico Jiménez con 190 disparos de fusil en un feroz atentado. 2 días después, caen 2 paraguayos en Pedro Juan Caballero. Transportaban 8 fusiles, 3 pistolas y 854 proyectiles. ¿Sabe a quién le llevaban esas armas? ¿A quién le llevaban? Al remanente del grupo de Jonathan Cabeza, que hasta ahora sigue preso. Y los paraguayos dijeron, sí, le íbamos a entregar a ellos. ¿Para qué? Para que fueran a atacar otra vez a Minotauro en venganza de la muerte de Chico Jiménez. Finalmente, ese plan también fue desbaratado con la captura de los tipos. ¿Te fijaste una coincidencia? Cuando el clan Pavão iba a reaccionar en Brasil, le agarraron a todos. Cuando iba a reaccionar otra vez en Paraguay, le volvieron a agarrar. Es decir, Minotauro tenía infiltrados en fuerzas de seguridad en ambos países. Y el último capítulo de esta guerra, el 1 de febrero, cuando mataron a Héctor Gustavo Fariña Argaña en Pedro Juan Caballero, un paraguayo. Parece ser pichirulo. ¿Quién era? Él era uno de los 12 sicarios capturados con Chico Jiménez y que ya fue liberado. ¿Por qué fue liberado? Porque él dice, no, yo justo nomás estaba en la casa, yo soy vendedor de empanadas, justo nomás estaba en la casa. Él era uno de los pistoleros también que iba a formar parte de ese grupo. Bueno. Pero hoy finalmente cambió la historia drásticamente y el que ya parecía tener todo controlado, también se quedó sin nada. ¿Dónde fue detenido? Balneario Camboriú. ¿Estaba veraneando? Veraneando. Torpemente también. ¿En serio estaba? Esta es la foto de la camioneta. ¿Qué pasó después de todos estos episodios? Tenía 1000 kilos de cocaína, Minotauro, escondidos en Pedro Juan Caballero. Le dice a un secretario, sácame toda la cocaína y lleva a esconder a Dourados, le dice. Y viene el secretario, ¿por qué? Porque tenía miedo de que los del clan Pavão supieran dónde estaba su carga y fueran a quemarla o a destruirla o a echarla a perder. Y también cayó ya preso el secretario de Minotauro y fueron confiscados los 1000 kilos. Minotauro, como si nada, estaba descansando, veraneando en un apartamento de lujo en el balneario Camboriú. Dice que famosos los paraguayos, nos vamos a Camboriú. Hasta ahí pues nos daba mucho del cuero. Pero él también estaba en Camboriú, pero en un complejo de lujo. Les voy a mostrar yo ahora. Se llama Marina Beach Towers. Es un complejo, un edificio que tiene apartamentos de lujo. Fíjense en qué lugar estaba escondido Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro. En este tipo de... Él tenía alquilado uno de estos departamentos para él. Para él. Y en otro departamento similar estaba su esposa, su mujer. Fíjense, todos los lujos con los cuales contaba. Acaban de contarnos agentes de la Policía Federal y de la Policía Civil del Brasil que él fue sorprendido durante una fiesta con un grupo de guardaespaldas y al menos media docena de mujeres. ¿En ese lugar? En este lugar. ¿Y cuándo, Iván? Hoy era hace 2 horas. Estaban en plena farra. En plena farra. Mientras su mujer estaba descansando en otro departamento similar. En Camboriú. En este tipo de lugares se acostumbraba a vivir el nuevo capo de la frontera. O sea, todo le venía saliendo bien. El tipo aprovechó la vacancia que se quedó en la frontera y solamente tenía que matar al resto del grupo de Jarvis. Ya parecía haberlo hecho, excepto Jonathan Jiménez, alias Cabeza, que está en la cárcel. Ya no hay aparentemente otro miembro del clan Pavão capaz de poder reactivar la estructura. Entonces él ya tenía todo controlado. Se fue a celebrar su reinado. Se fue a celebrar su reinado para volver ya con todo a Pedro Juan Caballero y termina preso ahora. ¿Dónde está detenido ahora? En Camboriú todavía, porque la Policía Federal está preparando otros allanamientos para tratar de recuperar las armas de guerra
que él tendría consigo para su servicio de seguridad, porque él tiene al menos una docena de matones consigo siempre. Hay varios detenidos aparte de él. Habría varios detenidos. El operativo en el segundo lugar todavía ni siquiera se hizo. Antes de empezar el programa, hace 10 minutos, hace 14 minutos hablamos con agentes de la Policía Federal. Nos dijeron, estamos por entrar a otro departamento de lujo, vamos a ver si encontramos las armas y a los guardaespaldas de Minotauro. Precisa también fue la información de la Policía Federal, más aún más allá de que sea un balneario muy concurrido, digo. En la jerga popular se dice Icuaitebe. Policías de Itayay, un municipio cercano a Camboriú, 55 kilómetros. Sí, cerquita. Muchos paraguayos conocen el camino a Camboriú, queda. Sí, porque hay un aeropuerto allí. Así mismo, y bueno, y agentes de la Policía Federal de Ponta Porá pidieron refuerzos en Itayay y de ahí fueron a Camboriú a capturar a Minotauro. Sabían dónde estaba, con quién, sabían que estaba desarmado en ese momento y ejecutaron la fase operativa en la cual cayó el que recién a partir de ahora iba a tomar control completo de la frontera, que ahora nuevamente queda sin su patrón. Vamos a ampliar la información en el momento justo. Nuestro espacio de radio que va de 20 a 21 por ABC Cardinal. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de una semana que va a ser histórica para nuestro país. Nuevamente el Estado paraguayo ante el banquillo de los acusados a nivel internacional. Pero las víctimas de secuestro dicen ni $1 más. De eso hablamos a la vuelta.